Bien, en este vídeo vamos a ver distintos ejemplos de optimización libre. Esto quiere decir encontrar los máximos o mínimos de una función, de varias variables en general, sin más restricción que la pertenencia de las variables a su dominio. Vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que necesitamos saber. En una variable, la optimización básicamente consiste en, si tenemos una función f de x, hallar su derivada e igualar a cero. Esto es lo que llamaremos un punto crítico. Esta condición de punto crítico es necesaria para que sea máximo o mínimo, aunque no siempre vamos a tener un máximo o un mínimo. Si la segunda derivada en ese punto crítico, solución de esta ecuación que llamaremos x0, pues resulta que es mayor que 0, estaríamos hablando de un mínimo, en general de un mínimo local. Mientras que si esa segunda derivada resulta ser negativa, estaríamos hablando de un máximo local. Está el caso en que esta derivada de segundo orden sea igual a 0. En tal caso hay que ir a derivadas de orden superior. Si la primera derivada diferente de 0 es de orden impar, por ejemplo, la primera derivada que sale distinto de 0, mayor o menor que 0, es la tercera derivada, entonces no se trataría de un mínimo ni de un máximo, sino de algo llamado un punto de inflexión. Vendría a ser algo como lo que ocurre con la curva x al cubo y igual a x al cubo en x igual a 0, donde la función pasa por un punto de pendiente nula, pero va subiendo y luego sigue subiendo de otra forma distinta. En caso de que esa tercera derivada fuese también 0, pues habría que mirar la cuarta derivada, y en ese caso, si es mayor o menor que 0, pues tendríamos respectivamente un mínimo o un máximo. Todo depende ya de si la primera derivada que es diferente de 0 en ese punto es impar, en tal caso tendríamos un punto de inflexión, o es de orden par, en tal caso tendríamos un mínimo o un máximo según el signo. La extensión de este resultado a varias variables, en concreto a dos variables, nos dice que la condición necesaria para tener un mínimo o un máximo local es que el gradiente de esa función en tal punto sea igual a 0. Pero eso no garantiza que se trate de un mínimo o un máximo. Para chequear la naturaleza de estos puntos hay que calcular la gesiana. Si la gesiana en tal punto tiene esta forma, que ya hemos visto en el análisis de la convexidad, que de hecho está relacionado, cumple que r por t menos es al cuadrado es mayor que 0, en tal caso, si r es mayor que 0 o t es mayor que 0, tendríamos un mínimo local correspondiente a una función convexa en dicho punto, o si r es menor que 0 o t es menor que 0, tendríamos un máximo local. Nótese la diferencia en contraste con lo que ocurría en el análisis de la convexidad, que aquí no admitimos el mayor o igual. En caso de que esto nos quedara negativo, entonces se trataría de lo que llamaríamos un punto de silla, que según la dirección específica en la que nos movamos, pues se comportará como un máximo o un mínimo, y en realidad no es ninguno de los dos. Los casos más complejos donde esto es igual a 0 podrían analizarse directamente viendo las variaciones de la función, pero no entraremos en ese supuesto, quizás salvo algún caso particular. Bien, aparte de esto, hay que tener en cuenta
si el mínimo puede ser o el máximo puede ser global. Puede haber distintos si tenemos una función, por ejemplo, de una variable, al pintarla, puede ocurrir que tengamos en el dominio distintos máximos y mínimos. Pero uno de los mínimos y uno de los máximos puede ser el punto donde la función tenga su menor valor y su mayor valor. Ese sería el mínimo o el máximo global. En general, determinar si una función toma en un punto su mínimo o su máximo global, pues no siempre es sencillo, no hay recetas mecánicas. Se puede hacer evaluando los valores de la función en todos sus puntos y en ese caso comparándolos con la frontera del dominio. Y podemos usar dos teoremas que son importantes. El teorema de Weierstrass nos dice que si tenemos la función definida en una región que resulta ser compacta y dicha función es continua, esto automáticamente garantiza, no es condición necesaria, pero sí suficiente para garantizar que f tiene un máximo y un mínimo global. Hay otro teorema muy importante que es el teorema local global. Teorema local global, y aquí entra la importancia de la convexidad, nos dice que si tenemos una función convexa o cóncava respectivamente en toda una región que es un conjunto convexo, entonces automáticamente se garantiza la existencia de un único mínimo, en el caso de convexa, o máximo global. Y puesto que es único, al mismo tiempo esto garantiza que cualquier mínimo que fuera o máximo que fuera local se transforma automáticamente en algo global. Además de estos dos resultados, nos pueden ser de interés a veces pues, tablar de variaciones, sobre todo estudiar los límites en el infinito para funciones que son continuas. Vamos a verlo claramente mediante ejercicios. Bien, en el primero de ellos se nos da una función y nos pide justificar que la función alcanza en el punto 0, 0 un máximo global en R2. Bien, si lo hacemos del modo a priori estándar, hallando los puntos críticos y demás, pues no es particularmente sencillo porque podemos intuir que, bueno, que la hessiana de esta función no va a ser particularmente sencillo, pero vamos a hacerlo así. Tomamos la primera derivada parcial con respecto a x, esto nos queda elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por menos 2x, y ahora la derivada de la raíz es 2 partido por dicha raíz, y hay que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que en este caso es 2x. Bueno, si igualamos a 0, podemos ver que tenemos 2x, factor común, de e elevado, bueno, de hecho sale el menos también, e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado, más, porque ya hemos sacado el menos factor común, 1 partido de 2 raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Para que esto sea 0, o bien x es igual a 0, o bien este paréntesis de la derecha debe ser 0, pero no puede ser 0 jamás, porque la exponencial es necesariamente positiva y esta parte de aquí con la raíz también lo será. Con lo cual, la única posibilidad es x igual a 0. Por otra parte, pues podemos ver que la derivada con respecto a y
es, en este caso, e a la menos x cuadrado menos y cuadrado multiplicada por menos 2y, y tendríamos de modo similar menos 1 partido de 2 veces la raíz de x cuadrado más y al cuadrado y todo por 2y. De hecho, la función es simétrica con respecto a x e y. Y esto, al igualarlo a 0, pues nos da necesariamente y igual a 0. O sea que tenemos un único punto crítico. El único punto crítico sería el 0, 0. Que esto va en la dirección de lo que nos dicen. Ahora, para ver qué es global, la manera más sencilla es fijándose en la convexidad de esta función. Tenemos una función exponencial y tenemos una raíz aquí. Bien, y podríamos ver por separado la convexidad de cada una de estas funciones. Bien, vamos a ver. Vamos a hacerlo primero del modo, digamos, habitual, calculando la hessiana. En ese caso tendríamos que la segunda derivada, vemos que va a ser muy farragoso, pero bueno, lo podemos hacer. Tenemos derivada del primero, que sería menos 2, por la derivada de esta segunda parte de aquí, que sería e a la menos, bueno, por este sin derivar, perdón, x cuadrado menos y cuadrado, más 1 partido de 2 por la raíz de 1 más x cuadrado, más y al cuadrado. Y esto ahora tendríamos que hacer menos 2x, que es este de aquí, por la derivada de toda esta parte de aquí. Y ya podemos ver que esto, madre mía, e a la menos x cuadrado menos y al cuadrado multiplicado por menos 2x, y ahora habría que hacer más un medio, todo esto está a la menos un medio, o sea, tendríamos un medio por menos un medio, y luego vendría 1 más x cuadrado más y al cuadrado a la menos 3 medios al derivar y todavía por 2x. Bueno, esto ya nos dice, aquí habría que hacer, ¿qué habría que hacer? Pues habría que sustituir la x por 0, la y por 0. Claro, si sustituimos la x por 0, toda esta parte de aquí nos queda básicamente 0, mientras que en esta parte de aquí pues nos queda 0 y 0, la raíz es 1, un medio, e a la menos e a la 0 es 1, así que tendríamos 1 más un medio, que son 3 medios por menos 2, y nos quedaría menos 3. O sea que aquí en el punto x0 nos da menos 3. Por la simetría que hay con respecto de la función entre x e y puesto que el punto crítico es también evidentemente simétrico, pues nos quedaría lo mismo en la segunda derivada. ¿Y qué ocurriría cuando hiciésemos la derivada cruzada? Bueno, pues con la derivada cruzada, ahora este menor 2x actúa como una constante y nos quedaría e a la menos x cuadrado menos y al cuadrado multiplicado por menos 2y, y aquí un medio, el menos un medio, 1 más x cuadrado más y al cuadrado a la menos 3 medios, todo multiplicado por esta derivada que es 2y. En este caso, en el 0, 0, cualquiera de las dos, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría todo está multiplicado por menos 2x, podemos ver que claramente da 0. Bueno, si hacemos esto así,
tenemos que la hessiana de la función en el punto crítico es -3, -3, 0, 0. Podemos ver que r por t menos s al cuadrado es mayor que 0 porque es 9, mientras que r es menor que 0 porque es -3. Esto claramente nos está indicando que tenemos ante nosotros pues un máximo, como habíamos dicho aquí y como nos estaban pidiendo. Ahora, para ver qué es global, pues podemos intuir que es muy difícil estudiar la convexidad de esta función. Lo podríamos hacer usando alguno de los teoremas. Por ejemplo, si nos fijamos en menos x cuadrado menos y cuadrado, vamos a llamar a esto f1 de xy y al interior de la raíz, a este 1 más x cuadrado más y cuadrado, f2 de xy. Podríamos usar que la exponencial es una función creciente, al igual que la raíz cuadrada son funciones monótonamente crecientes, de modo que si el interior pues es convexo o cóncavo, pues se sigue manteniendo la convexidad o concavidad del interior. Bueno, en el caso de F1, si uno hace la hessiana de F1, ¿qué encuentra en un punto xy? Pues encuentra la segunda derivada con respecto a x es a menor 2, con respecto a y también menor 2, 0, 0. Cuando uno hiciera r por t menos s al cuadrado, en cualquier punto xy, uno se da cuenta de que esto es mayor que 0, mientras que r es menor que 0, o sea que es una función cóncava y por tanto la exponencial de una función cóncava es cóncava también. Mientras que 1 más x cuadrado más y al cuadrado, si uno lo hiciera, el estudio de la convexidad, la hessiana de F2, le sale que para cualquier punto, pues al revés, tendría 2, 2, 0, 0, y ahora la conclusión sería la contraria, porque r por t menos s al cuadrado sería mayor que 0, pero r mayor que 0 sería convexa, perdón, todos los puntos. Luego esta función sería convexa, pero con el menor delante, una función convexa se transforma en una cóncava, estaríamos sumando dos funciones cóncavas y entonces la conclusión es que f de xy es cóncava en todo su dominio, que por cierto no hemos especificado el dominio de esta función solo viene acotado por la raíz, es el conjunto de puntos xy de R2 tales que 1 más x cuadrado más y al cuadrado pues es una cantidad positiva, pero de hecho eso se va a cumplir siempre, porque el interior de la raíz siempre es positivo. Así que de hecho esto es todo R2. Bueno, al haber visto que la función es cóncava en todo su dominio, usando esos teoremas, porque haciendo la hessiana en general es muy difícil ver cosas, podríamos usar el teorema local global para garantizar que este máximo no solo es local, sino que también es global. A veces un razonamiento por inspección puede ayudar a concluir más rápido. En este caso, fijémonos en la función que tenemos. ¿Qué significa que es un máximo global? Bueno, pues significa que la función en el 0, 0 toma el valor más grande que puede tener. ¿Qué valor toma en el 0, 0? Pues la exponencial de 0 es 1 y menos 1 en este caso vale 0. Bueno, va a ser un máximo global si esta función siempre es negativa. Pero es que claro, esta raíz ¿cómo va a ser siempre? Esta raíz va a ser siempre mayor o igual que 1. Pero es que aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algo
que es una exponencial negativa. Y una exponencial de una cantidad negativa siempre va a ser pues menor, necesariamente va a ser menor que uno. Entonces, si tienes algo menor que uno y le restas algo mayor o igual que uno, o sea, esto es menor o igual que uno siendo estrictos, pues necesariamente la conclusión a la que llegas es que esto siempre va a ser menor o igual que cero. Por lo tanto, acabamos de demostrar que la función en el 0, 0 es mayor o igual que en cualquier otro punto y se trataría de un máximo global. En la pregunta 2 nos dice que por qué no admite un mínimo global, ¿vale? Esta función ah, bueno, algo que podríamos decir es que, bueno, un punto, solo hemos encontrado un punto crítico, la función es continua, está definida en todo R2, con lo cual es imposible que tenga un mínimo global. Pero la forma más sencilla de verlo es qué ocurre, por ejemplo, en el límite en que x e y tienden a infinito. Cuando x e y tienden a infinito, el límite de esta función, pues la exponencial claramente se va a cero, pero la función, la raíz va haciéndose más y más y más grande, tiende a infinito, y con el menor delante este límite es menos infinito. Con lo cual, si la función puede alcanzar valores tan negativos como quiera, es imposible encontrar un valor que sea un mínimo global. Claramente no existe, simplemente viendo la forma de la función, un mínimo global. Bueno, este ejemplo era en el fondo bastante complicado. Vamos a ver ahora un ejemplo bastante más sencillo. Tenemos una función de dos variables definida por este polinomio de grado 4. Nos pide hallar las derivadas parciales de primer orden y luego de segundo orden. Bueno, pues nos ponemos a calcular. Un medio de x a la cuarta, pues la derivada nos da al 4 pasa para adelante, 4 medios es 2, 2x cubo, más 2y más 3. Y la derivada con respecto a y, pues es, tenemos y al cuadrado, con lo cual 2y, y luego más 2x y también más 3. Segundas derivadas parciales, pues en este caso tenemos 6x cuadrado y ya no hay nada más. Con respecto a y estaríamos hablando de 2 y la derivada cruzada que nos tiene que salir igual porque la función es diferenciable la podemos ver abajo, por ejemplo, derivando con respecto a x y nos da 2 también. Bueno, esto de aquí pues podemos sacar la hessiana. Hessiana es 6x cuadrado 2, 2, 2. Y ahora hay que deducir, aquí deducir las propiedades de convexidad. Bien, calculamos r por t menos s al cuadrado, o sea, esto nos da 12x cuadrado menos 4. Y claramente podemos ver que según el valor que tenga x, esto puede tomar valores positivos y negativos. Si por ejemplo x es 0, pues esta cantidad vale menos 4. Si por ejemplo x vale en cambio 1, pues esto vale 8, que es positivo. Con lo cual no es cóncava ni convexa en todo el dominio. Si lo miramos localmente, hay puntos donde será cóncavo, hay puntos donde será convexa, hay puntos donde no sea ninguna de las dos, pero seguro que en todo el dominio, que el dominio de la función, por cierto, es R2, pues no lo es.
En el punto 3 nos pide hallar los puntos críticos de la función f y ya nos advierte que son 3. Bueno, pues tenemos que igualar a 0 cada una de las derivadas. Tiene pinta de que van a ser 3 porque estamos igualando a 0 un, polinomio de tercer grado. Aquí lo más fácil para resolver el sistema es darse cuenta de que 2y más 3 automáticamente de la ecuación de abajo es igual a menos 2x. Por lo tanto, al sustituir aquí arriba tenemos 2x al cubo menos 2x igual a 0, sacando un factor común, nos quedaría esto, que tiene tres soluciones, x igual a 0 y también x igual a más o menos 1. Cuando x es igual a 0, pues y vemos que es menos 3 medios. Por esta relación de aquí, podemos ver que y es menos 2x a menos 3 partido de 2, o lo que es lo mismo, menos x menos 3 medios. Cuando el segundo punto crítico corresponde a x igual a menos 1, en tal caso menos 1 es 1, menos 3 medios menos 1 medio. Y el tercer punto crítico estaríamos hablando de 1 y 1 menos 1 menos 3 medios menos 5 medios. Y ahora hay que precisar la naturaleza mínimo local, máximo local o punto de silla de cada uno de los puntos críticos. Bueno, pues esto es mucho más sencillo, es sustituir en la hessiana. Cuando x es 0, vemos que en la hessiana tenemos 0, 2, 2, 2, y r por t menos s al cuadrado es 0 menos 4, y puesto que es negativo, esto se trata de un punto silla, un punto de silla. En el punto, hemos puesto x0, era el primer punto crítico. En el punto 2, pues tenemos 6 por menos 1 al cuadrado es 6, 2, 2, 2, en este caso r por t menos s al cuadrado es 12, menos 4 es 8, que es mayor que 0. Y puesto que r y también t son mayores que 0, 6 y 2 respectivamente, pues estaríamos ante un mínimo local. Nos dice que no nos preocupemos de ver si son globales o no. Y en el punto 3, pues la hessiana toma la misma forma y concluimos que también se trata de un mínimo local. Podemos ver